La historia del Mesías dentro de la Biblia es trascendental. Su mención sucede a lo largo de todo el libro, como parte de la narrativa más importante y buscando casi en cualquier lugar dentro de ella, fácilmente se puede ligar todo a su llegada o trabajo. La primera mención sucede después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y Jehová lanzó juicios a los involucrados, la serpiente, Adán y Eva. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, por consenso, es la primera referencia de la intención de Jehová para arreglar el caos provocado por la transgresión del humano a su ley. Avanzando en la historia, antes de morir, el tercer patriarca Jacob, una vez que él, Jacob, es el emblema del pueblo de Dios, profetiza a su hijo Judá lo siguiente. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Con ello, Judá tendría preponderancia entre todas las tribus de Israel, y profetiza, Jacob, que Judá será el líder entre ellos. Por último, que todas las naciones y pueblos se congregarán a él. Más adelante, en el libro de Números, surge una profecía ligada también a Jacob y su descendencia. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. La estrella de Jacob será la que en el nacimiento del niño Jesús los magos de Oriente vean y sigan para ir a adorarle. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Más adelante, el profeta Isaías habla acerca de un niño que nacerá sobre el fundamento del reinado de David, quien efectivamente era de la tribu de Judá. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Otra profecía de Isaías es esta. Isaías 11:11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia y a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaí fue el padre de David, lo que implica que es de David y su descendencia de donde surgirá el Mesías. Ligando aún más, el profeta Jeremías también hablará de la expectativa mesiánica ligada a la tribu de Judá. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. El profeta Ezequiel hizo casi exactamente lo mismo. Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les dará por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado.
Considerando todo lo anterior a lo largo del Antiguo Testamento, la esperanza mesiánica de manera clara orientaba a que éste nacería de la tribu de Judá, y siendo específicos, descendiente del rey David. Pues para las épocas de Jeremías, Ezequiel e Isaías, el rey David ya había muerto. Por tanto, se entiende que mencionar a David en sus profecías implicaba su linaje y no un hijo directo de él. Así, en la cultura israelita, reconocer a alguien como hijo de David tenía todos esos conceptos ligados. En conclusión, llamar a alguien hijo de David era exactamente lo mismo que decirle Mesías. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Antes de abordar la historia del ciego Bartimeo, es necesario establecer el parámetro en que Jesús, sus discípulos y la multitud pasaron por Jericó. Adelantando un poco la historia, el Evangelio de Marcos establece el rango de tiempo o la época del año en que Jesús acudía a Jerusalén. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Con base en esto, la multitud que se encuentra en el camino a Jesús no era fortuita ni se trataba solo de sus seguidores, sino de una de las 3 peregrinaciones que los israelitas tenían como costumbre, la Pascua. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La multitud que sale de Jericó junto con Jesús y sus discípulos es parte de la peregrinación de los israelitas que de muchas regiones alrededor subían también a Jerusalén a pasar la Pascua, que acorde a Deuteronomio, todo varón debería aparecer en el lugar que Dios eligiera. Al decir todo varón, no se insinúa la exclusión de mujeres y niños, sino los considera más bien como líderes de su familia. El ejemplo más claro sucede en el único evento registrado de la niñez de Jesús. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Establecido que la multitud peregrinando hacia Jerusalén, al mismo tiempo que Jesús era no solo abundante, sino compuesta de hombres, mujeres y niños, sin distinción. La fiesta de la Pascua significaba para la cultura israelita su fiesta de independencia, en la cual Jehová los había sacado de Egipto y liberado de la esclavitud, demostrando que el Dios de Israel era más fuerte que los dioses de Egipto. Cuando Jehová encargó a Moisés la organización de la primera Pascua de su historia, él, Jehová, lo declaró. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. El sentir de las personas que acudían en peregrinación a Jerusalén era de libertad y orgullo, sobre todo porque festejaban su salida de Egipto, pero al mismo tiempo de frustración y opresión, pues en el presente estaban ocupados por el Imperio Romano. La sensación, con certeza, era mezclada. ¿Cómo podían festejar la liberación de sus antepasados, pero en un estado de sumisión ante el imperio? Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es totalmente seguro que Bartimeo el ciego ya había escuchado de Jesús y sus milagros. Y aunque parezca sencilla la narración de Marcos, estamos hablando de una persona ciega, mendigando, en el suelo. Así que, con la multitud caminando a su alrededor, lo que impulsó a Bartimeo fueron las conversaciones de las personas diciendo algo como: por ahí va Jesús, o él es el profeta que hace milagros. Por eso Bartimeo
comenzó a gritar. No puramente para molestar a las personas, sino porque su incapacidad visual no le daba certeza si Jesús estaba frente a él, detrás, delante, lejos o cerca. Pero si alguna vez en su vida podría conocer a aquel hombre que hacía milagros, era esta. Los gritos reflejaban no solo el sentir de su corazón, sino la fe que habitaba en él. Como dijimos, la expresión Hijo de David era específica y tenía una intención. Los judíos que peregrinaban a Jerusalén recordaban, en primer lugar, la libertad que su Dios les había dado al salir de Egipto. Y de antemano también recordaban las profecías que anunciaban al Hijo de David que llegaría, posteriormente, para reinar y traer libertad. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Acumulando toda esa historia, Bartimeo no dejaba de gritar. Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La reprensión o regaño sucedía no por rechazo a Bartimeo y su ceguera, sino porque andando en el camino se acostumbraba entre los israelitas ascender a Jerusalén cantando salmos, tradicionalmente del 120 al 134, por ejemplo. El más claro, que liga la peregrinación a Jerusalén, podría ser el Salmo 122. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es probable que el canto de los peregrinos haya sido interrumpido por los gritos constantes de Bartimeo. Eso también podría explicar por qué lo reprendían cuando él gritaba. Pero es notorio destacar que Bartimeo no exigía un milagro. Él gritaba por misericordia. Charles Spurgeon, el famoso predicador, comentó de este evento así: toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras barra a barra, de pie en la puerta de la misericordia, y no tomes negativas. Toca y toca y toca de nuevo, como si sacudieras las mismas esferas, pero para que obtengas respuesta a tu clamor. El reino del cielo sufre violencia y los violentos son quienes lo poseen. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas, si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús llamó a Bartimeo. El ruego llegó al Mesías, al propio autor de la vida. Probablemente pensó que nunca le harían caso. Casi podríamos imaginar a Bartimeo colapsado o pasmado al saber que Jesús lo había escuchado y no solo eso, lo estaba llamando, como si la energía con que gritaba de repente se hubiera agotado, en el momento más importante de todos. Ten confianza, levántate, te llama. Marcos 10:50. Él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La palabra levantó utilizada en el griego implica energía y rapidez. Arrojar su capa hasta cierto punto lo dejaba desprovisto. No es que una persona ciega tuviera muchas posesiones, y ese es el punto. El ciego Bartimeo, con rapidez y prontitud, dejó lo que tenía y fue a Jesús. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. A simple vista, la necesidad de Bartimeo era obvia. Es más que obvio, también, que Jesús la conocía. Cuando él le dijo Maestro, aunque en las traducciones de la Biblia a nuestro idioma muchas veces se refieren así a Jesús, en el idioma original es una expresión más grande y más profunda que solo decir maestro. Significa literalmente mi gran maestro o mi señor maestro.
Curiosamente, esa palabra solo se utilizó 2 ocasiones en los 4 evangelios de la Biblia, y esta es una de ellas. En la historia inmediata anterior, Jesús negó la petición de gran honor y prestigio a Juan y Jacobo, diciéndoles que los galardones en el reino del Mesías no eran solicitados, sino entregados por su Padre. En contraste, viendo la fe del ciego Bartimeo, es Jesús quien se acerca y le pregunta qué desea. La fe, como prerequisito para ver la gloria de Dios, está en un estado casi puro. La lección para Juan y Jacobo debió ser dura. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La fe que habitaba en su corazón, creyendo totalmente en Jesús como Mesías, hijo de David, lo hizo sano de la vista y salvo de su alma. Según el texto, Bartimeo dedicó su vida posterior a seguir a Jesús, aunque él acudía a Jerusalén a ser crucificado. No existe evidencia posterior de hasta qué punto Bartimeo siguió a Jesús. Pudo ser que al llegar a Jerusalén cumplió el mandato de la ley y retornó a Jericó. O movido por la fe que tenía, presenció la última semana de Jesús, su arresto y crucifixión. Sea cual sea el caso, el ejemplo de Bartimeo es uno de los más grandes de fe dentro de los evangelios. Así que no solo por cariño a Bartimeo, sino respetando el evangelio de Marcos que indica con precisión que seguía a Jesús en el camino, asumamos que lo vio todo. Vio a Jesús devolverle la vista, presenció su entrada triunfal a Jerusalén, su arresto, juicio, crucifixión y estirando la liga lo más posible, Bartimeo fue testigo de que Jesús resucitó.